Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. De parte de Midas, de todo el equipo de Midas Latinoamérica y Midas Global, les damos la bienvenida a un nuevo espacio de webinar. Agradecemos profundamente que nos acompañen la tarde de hoy en este nuevo espacio de conocimiento técnico. Antes de comenzar, quisiera que me notifiquen la parte superior de sus pantallas superior derecha encontrarán el control de mando. Por favor, notificarme la manita que la pantalla se ve bien y que el audio está correcto. Ok, perfecto, perfecto. Ya algunos de ustedes me han notificado que todo está bien, así que podemos dar inicio entonces con este nuevo espacio de webinar. La tarde de hoy estamos aquí reunidos para ver las aplicaciones de nuestro software de medida civil. Como ustedes sabrán, es un programa de nuestra casa de software que está diseñado especialmente para todo el análisis y diseño de infraestructura. Y la tarde de hoy entonces estaremos revisando la evaluación del desempeño dinámico en pasarelas ante vibraciones inducidas por peatones. Quiero hacer una mención especial a esta temática, ya que la tarde de hoy nos acompaña un usuario de nuestra casa de software que más adelante presentaré. Pero entonces, bueno, es muy grato saber que estamos acompañados de excelentes ingenieros que nos apoyan y soportan todo el desarrollo que nosotros hacemos. Un pequeño, eh, una pequeña revisión del contenido que tendremos la tarde de hoy. Tenemos un video introductorio, posteriormente haremos la presentación del expositor. Estaré comunicando los próximos eventos que como casa de software estamos realizando para los próximos meses. Compartiré nuestras redes sociales, que son nuestros canales oficiales de comunicación, para que ustedes se mantengan al tanto de todo lo que sucede con Midas. Daremos inicio a la sesión técnica que nos convoca esta tarde y finalmente tendremos una sección para que ustedes puedan hacer sus preguntas. También en el control de mando encontrarán el espacio para que vayan publicando las preguntas. Nosotros estaremos pendientes y al final daremos respuesta a todas estas inquietudes. Perfecto. El día de hoy nos acompaña el ingeniero José Antonio Guerrero Lobo. José Antonio es magíster en Ingeniería Estructural de la Universidad de AFIT en Medellín, Colombia. Es especialista también en Ingeniería Estructural de AFIT y es socio fundador y gerente general de la compañía de estructuras Naula 4, la cual es usuaria de nuestro paquete estructural que se compone también del software de Midas Gen. Le damos la bienvenida a José, le damos las gracias por acompañarnos el día de hoy. Él sabe que es bueno, uno de estos usuarios que ya lleva mucho tiempo con nosotros, que nos ha acompañado en este proceso de crecimiento y de desarrollo y que disfruta también mucho poder compartir con todos ustedes todo el conocimiento que lo ha logrado desarrollar de la mano de nuestros programas. José, bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros la tarde de hoy. Por parte del equipo de Midas, estábamos, bueno, el ingeniero Alexander Hernández. El ingeniero es experto en Midas Gen y Midas Civil, tiene una maestría en Ingeniería Civil enfocado al monitoreo de salud estructural en puentes y edificaciones. Él es profesional de la Universidad Industrial de Santander y quien les habla, Alejandro Franco. Soy asesor comercial del área de usuarios y bueno, comparto en pantalla mi correo a franco@midasoft.com. En caso de que tengan también alguna inquietud, por este medio también podrán contactarme. Bueno, le quiero dar en este momento también toda la bienvenida a todos esos usuarios que nos están escuchando, con los que ya he tenido de pronto algún tipo de contacto. Un saludo muy, muy especial y agradecerles por estar acá la tarde de hoy. Bueno, avisos parroquiales. Tenemos eventos próximos a los cuales queremos invitarlos. El 26 y 27 de abril estaremos en la ciudad de Cali, específicamente en el Hotel NH Cali Royal, junto con la Universidad del Valle. Estaremos con un curso súper interesante en la actualización en diseño geotécnico y estructural. Esto será un curso que es certificable. Tendremos ponentes de altísimo nivel a nivel nacional y queremos invitarlos para que leyendo el código QR realicen la inscripción al evento. Mención especial, de pronto aquellos usuarios que estén interesados en asistir, se pueden comunicar conmigo porque tenemos unas tarifas diferenciales para los usuarios.
También tenemos en agosto 15 y 16 en la ciudad de Bogotá. Tendremos nuestro simposio latinoamericano de puentes y en este momento tenemos abiertas las postulaciones para aquellos ingenieros que deseen ser ponentes. Así que también escaneando el código QR podrán postularse. Todas las solicitudes llegarán al equipo técnico, el cual estará pues, revisando estas aplicaciones. Y bueno, agradecemos también muchísimo el interés que tengan en ser ponentes y participar activamente de este evento también muy importante que tendremos en el mes de agosto en la ciudad de Bogotá. Para nuestros usuarios y de pronto clientes nuevos que nos acompañan la tarde de hoy, queremos pues, anunciarles que en caso de que no hayan de pronto eh, visto la nueva plataforma de soporte técnico, bueno, informarles que tuvimos una nueva implementación en el cual estamos buscando una plataforma con una interfaz muchísimo más intuitiva y sencilla, las respuestas serán muchísimo más ágiles, tendrás también todo el contenido educativo y de tutoriales paso a paso, todo eso estará ya condensado en esta plataforma. Entonces, bueno, es un anuncio parroquial que debemos hacer para todas aquellas personas que utilizan el servicio de mantenimiento de midas y que tienen acceso al servicio de soporte técnico. Estas son nuestras redes sociales, nuestra página para Latinoamérica, www.midasoft.com/es/Latinoamérica. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube. Y en nuestra página también podrán encontrar el newsletter, donde también estamos publicando todas aquellas novedades que tenemos, nuevas implementaciones y nuevos lanzamientos, así como contenido de interés y contenido técnico. Por favor, todos invitadísimos para que pasen por la página, den una revisa de todo el material de webinars y contenido técnico que tenemos. Con seguridad van a encontrar temas muy interesantes para ustedes, para sus compañías. Bueno, esa es la idea, ¿cierto? No solo proveer las soluciones, sino también proveer de todo este material para que ustedes se sigan nutriendo desde toda esta parte técnica que es tan importante. Bueno, con esto damos como finalizada esta pequeña introducción de lo que será este contenido de webinar de la tarde de hoy. Con esto ya damos paso al ingeniero José Antonio para que ya él aborde toda la temática. Nuevamente a José, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. De parte de todo el equipo técnico y comercial de Midas, a todos ustedes que nos acompañan esta tarde de hoy, sean muy bienvenidos. Esperamos que toda esta información que van a recibir hoy sea de su agrado, que les encuentre la utilidad, que conozcan también el alcance que tienen los programas de Midas. Vamos a dejar en el panel también en el mando de control unos links donde podrán contactarnos directamente para que puedan acceder y escribirnos en caso de también de que tengan alguna inquietud desde el tema comercial o técnico y lo estaremos revisando. No siendo más, José, bienvenido, adelante. Nuevamente muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por esa amable introducción y aprovecho para agradecer a todo el equipo de Midas Latin American que hacen posible estos espacios de crecimiento profesional para todos los usuarios del conjunto de programas Midas. Yo en este caso voy a ser su expositor, pero en la mayoría de los casos estoy del otro lado de la pantalla aprendiendo y mejorando mis habilidades. Espero que en este caso este tema les parezca interesante y sea muy provechoso para su trabajo del día a día. El contenido del webinar de hoy está dividido en tres partes. La definición el fenómeno dinámico, la metodología de análisis de vibraciones inducidas por peatones y un ejercicio práctico. Ahora les vamos a presentar el día de inauguración del puente Millennium Bridge que hemos venido hablando. Seguramente ya este video les va a parecer familiar, pero bueno, vamos a ver algunos conceptos mientras los rodamos. Aquí está el puente vacío y aquí está el puente cuando ya está lleno todo, la densidad máxima tal vez entre 1 y 1.2 peatones por metro cuadrado. Se puede ver que la excitación producida por el peatón genera esas deformaciones en el puente. Adicionalmente, las excitaciones del puente generan que el peatón, para mantener el equilibrio, empiece a acoplarse con la frecuencia lateral del puente. Esto se llama
la interacción dinámica puente-peatón, locking fenómeno, que más adelante la vamos a analizar, pero en este caso lo interesante es ver cómo las personas intentan mantenerse de pie igualando la frecuencia del puente. Esto es lo que lo hace un poquito más grave, este Millennium Bridge, y es uno de los efectos que hay que tener mucho cuidado. No es solo sentir una vibración y tener un nivel de confort, sino que en este caso puede ser complicado para la estructura. ¿Por qué este tipo de puentes no llega a colapsar? Porque la gente cuando ya se siente el equilibrio se para y al pararse se elimina la vibración, el puente sale de la resonancia y entra otra vez en reposo estático. Ya habiendo visto cómo se puede comportar un puente que falle ante los efectos de vibraciones inducidas por pasarela o que tenga vibraciones que sobrepasen los niveles de confort adecuados, a continuación vamos a revisar los conceptos básicos que nos van a permitir entender este fenómeno y poder hacer los análisis. En esta lámina podemos ver la definición del fenómeno dinámico. Como todo sistema dinámico, tenemos una estructura, una excitación y una respuesta. Entonces, en este caso, la estructura es una pasarela peatonal, la excitación es una multitud de peatones caminando en una dirección, un ritmo y una frecuencia específica, y la respuesta. A medida que la frecuencia del peatón iguala a la frecuencia de la estructura, empieza a generarse este efecto de resonancia directa. Y cuando la excitación desaparece, también la resonancia y la excitación, la respuesta, deja de ocurrir. En esta gráfica vemos el efecto de, como ya les había mencionado en el Millennium Bridge, la interacción dinámica puente-peatón. También comienza como la resonancia directa, una excitación de unos peatones se acercan a la frecuencia de resonancia de la pasarela y generan una respuesta. Pero aquí esa respuesta, ese movimiento, se balancea, se devuelve y genera una excitación sobre los peatones, quienes, como son personas y seres conscientes, alteran su paso para no tropezar y inconscientemente igualan la frecuencia de excitación del puente, generando aún más como un círculo vicioso, una amplificación y una resonancia aún mayor. El ser humano, como les había mencionado, cuando se da cuenta que la vibración es extremadamente excesiva, decide pararse en seco y este efecto se devuelve, ¿no? Eso se puede ver en los videos del Millennium Bridge y está bastante documentado. Hay otro efecto poco común, pero también puede ocurrir, que es la resonancia interna. ¿Qué significa eso? Que cuando los peatones excitan el puente, acercándose a las frecuencias, se genera una excitación, una respuesta dinámica, pero desencadena unas inestabilidades dinámicas en la misma estructura, que pueden ser peligrosas, como un efecto látigo, ¿no? Pero bueno, esta es la definición conceptual del problema. Vamos a seguir. Bueno, vamos a explicar y a entender un poquito cómo es la mecánica del andar humano, la mecánica del paso. Es la fuerza de excitación que genera la interacción dinámica del peatón-estructura. Entonces, esta fuerza de excitación, que es el paso humano, tiene tres componentes: el vertical, el lateral y el longitudinal. Entonces, el vertical es el más fácil de entender y corresponde a cada vez que se transmite la fuerza del pie izquierdo al derecho, hay, hay una transferencia de fuerzas vertical del peso y eso genera como un incremento, disminución a medida que va pegando talón, punta, talón, punta. Entonces, eso genera una fuerza vertical repetitiva, ¿no? Que con un periodo constante, ¿no? En caso del paso
la fuerza lateral es un poquito más difícil de entender, pero si le ponen un poquito de atención lo van a captar rápido. Es que cuando el pie derecho entra en contacto con el suelo y es el que está transmitiendo la fuerza del peso y la tracción del ser humano, el ser humano, el peatón intenta, o sea, para balancear el punto de apoyo del pie derecho, se balancea hacia el lado izquierdo. Y lo mismo ocurre cuando el pie izquierdo está en contacto, el cuerpo se balancea para mantener equilibrio hacia el lado derecho. Entonces, aquí podemos ver en esta gráfica que está sincronizada, cuando el pie izquierdo cuando el pie izquierdo está en contacto, hay un balanceo opuesto. Y después, cuando el pie derecho entra en contacto, hay un balanceo opuesto. Eso hace que el ciclo lateral sea el doble que el ciclo vertical. En el caso longitudinal, el periodo coincide con el vertical, ya que todos los pies, o sea que el pie izquierdo y el pie derecho, cuando entran, generan una fuerza de empuje hacia atrás que genera la tracción de la persona hacia adelante por reacción. Entonces, de manera de fácil es, para que se recuerden, vertical y longitudinal tienen un periodo que es la mitad de la fuerza lateral. O si lo estamos hablando en frecuencia, la frecuencia lateral va a ser la mitad que la frecuencia longitudinal y vertical. Entonces, ya teniendo eso claro, bueno, esto viene de muchas investigaciones, desde la medicina y la ingeniería, ya llegamos a investigaciones donde por estadística y unos ensayos prácticos se determinó que de 505 personas la media es 1.99 pasos por segundo, con una desviación estándar de 0.173 pasos por segundo. Estos son estudios experimentales. Y aquí hay un listado de investigaciones de distintos autores donde encuentran la frecuencia vertical, la frecuencia vertical promedio y su desviación estándar y el número de, de peatones. Entonces, si hacemos un promedio de esto, la frecuencia del caminar vertical que está entre 1.8 y 2 pasos por segundo, ¿no? Ahora es importante analizar ya es el efecto de las multitudes, porque hay varios consideraciones que afectan la frecuencia y las direcciones del paso, a diferencia cuando la persona está totalmente aislada. Entonces, aquí podemos ver en esta gráfica qué pasa que cuando las personas, hay poca densidad peatonal, las personas tienen la libertad de moverse como quieran. Una va lento, una va más rápido, la otra cruza, la otra está viendo el celular, la otra está distraída, la otra se frena. Entonces, en estas densidades bajas es muy fácil desplazarse por una pasarela peatonal que es un tubo, es un canal de flujo, ¿no? A medida que la densidad de peatonal va creciendo, ya la libertad del peatón no es la misma. Ya tiene que estar pendiente de no acercársele mucho al del frente, de no frenarse de golpe porque el de atrás se lo lleva, de no moverse lateralmente, tiene que estar muy pendiente. Aún así, hay cierta libertad de movimiento. Una persona que quiere ir rápido puede pasar a la otra y cierto, ¿no? Ya cuando la densidad es muy alta, la única manera, y esto lo hace el ser humano inconscientemente, y yo lo llamo el efecto cardumen, que los peces y las aves, cuando están en el cardumen, ya no van a donde quieren, sino hacen inconscientemente e instantáneamente lo que está haciendo el de al frente, el de al lado y el de atrás. Se vuelve una masa totalmente homogénea que están caminando en la misma dirección, a la misma velocidad, a la misma distancia entre ellos
en la misma, casi quedando el mismo paso, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace, eso es lo que se llama es la sincronización de los peatones, de las multitudes en función de su densidad. Ya habiendo analizado el análisis de la mecánica de las fuerzas del caminar humano, podemos resumir de que en las tres direcciones son fuerzas cíclicas y todas las fuerzas cíclicas, o sea que son constantes en el tiempo, podemos simplificarla a una función seno-coseno. Y a través de esas funciones seno-coseno las podemos integrar en lo que todos conocemos como las transformadas de Fourier, que son la manera de identificar las señales predominantes de unas señales y obtener esas, con unas magnitudes, obtener una fuerza resultante, ¿no? Entonces, ya teniendo esas fuerzas senos, cosenos de sinusoidales del caminar, con la transformada Fourier es una manera directa y muy simple de determinar la fuerza total en cada dirección. Entonces, a partir de ello, eh, muchos investigadores han concluido algunas resoluciones de las ecuaciones de Fourier, determinando para cada uno de los armónicos unos factores predominantes y dependiendo si es la dirección vertical o la dirección horizontal. Aquí en la figura 5.8, abajo a la izquierda, está el estudio de Bachmann y Walters y podemos ver que para la dirección vertical, en el primer armónico, que son 2 Hz, tenemos una magnitud de 216 newton, que es el 37% de la carga estática.
Y así vamos viendo los siguientes armónicos que corresponden la fuerza vertical del paso. Y aquí en la función como tal podemos ver que eh, aquí este primer término, que es el GO, es el peso estático del peatón, que se mantiene constante durante todo el andar humano. Y después tenemos la amplitud del primer armónico con su función sinusoidal y su frecuencia. Y así vamos integrando con los siguientes armónicos, sus amplitudes de cada armónico y su función desfase sinusoidal con el desfase de los armónicos, porque los siguientes armónicos en este caso van teniendo un incremento de 2. Pero bueno, eso aquí en el lado lateral tiene un incremento de 1, los armónicos. Y en el longitudinal también tiene un incremento de 1. Por eso que vimos del paso. Adicionalmente a esto, en las fórmulas del cetra se le considera el número equivalente de peatones. Y ya con eso podemos determinar la fuerza eh, dinámica o tiempo historia desde un peatón a una multitud de peatones. Otro punto que debemos considerar en la evaluación del desempeño dinámico en vibraciones de pasarelas es ya los niveles de límites de aceleraciones, o sea, los niveles de confort. Y bueno, tenemos que del lado izquierdo, la tabla 5.3, ya tenemos las límites de investigadores y en la tabla 5.4 tenemos los valores límites ya de códigos o guías de diseño, ¿no? Siendo los códigos y guías de diseño un poquito más estrictos o más conservadores que la de los investigadores. Ya entrando en las metodologías de análisis de vibraciones inducidas por peatones, vamos a refrescar lo que nos dice la Ashton Pedestrian Bridge sobre los límites de vibraciones y los métodos de análisis. Posteriormente nos vamos a enfocar y ampliar un poco la metodología del CETRA para los lineamientos por desempeño dinámico en pasarelas inducidas por peatones. Y aquí vamos a explicar esa metodología. Esta metodología cabe resaltar que está mencionada en el Ashton Pedestrian Bridge como una metodología recomendada, por lo cual nos da como un pie normativo legal para implementarla en los países latinoamericanos que su normativa de puentes esté basado en la Ashton. El Ashton Pedestrian Bridge es un documento que tiene unas indicaciones y unas metodologías y unas consideraciones que deben ser aplicadas cuando los puentes son de exclusividad para uso peatonal. Todos los países latinoamericanos que sus códigos de puentes estén basados en la AASHTO deben revisar si esto se repite en cada uno de sus países y que este documento esté referenciado. Bueno, en dicho caso, el Ashton Pedestrian Bridge en el tema de vibraciones propone tres alternativas de diseño básicas. Una primera alternativa que es la primera alternativa y la que mucha gente utiliza en sus diseños, la cual consiste en hacer una restricción de las frecuencias principales, que haya un mínimo, que el puente tenga una frecuencia vertical mínima de 3 Hz y una lateral de 1.3 Hz. Y con eso, alejándonos de las frecuencias comunes o ya conversadas de las multitudes, estamos evitando que exista la resonancia. Entonces es muy poco probable que cumpliendo esas frecuencias se genere una resonancia por la inducción de fuerzas por los peatones. En el caso de que usted no pueda cumplir ese límite de frecuencias por los materiales, por las luces del puente, por el tipo de puente, entonces él te pone dos alternativas. Una primera alternativa que es hacer la evaluación dinámica de performance dinámico o desempeño dinámico y esta debe contener y el análisis debe contener la magnitud y las frecuencias de las pisadas de los peatones, el fase de la carga y el chequeo del locking fenómeno que es la sincronización lateral, una propiedad estimación del damping y otros límites, los límites de la aceleración y frecuencia basados en los códigos. Entonces,
Ese básicamente está hablando de los pilares del CETRA. Aquí en el comentario del Pedestrian Bridge, él menciona el CETRA como un documento válido y que tiene muy bien manejado este tipo de análisis. Por otro lado, él deja que si usted no quiere hacer ese análisis de desempeño dinámico, utilice estas fórmulas que son derivadas de Alan Murray, investigadores Alan Murray, y que se han utilizado mucho en tableros de estructuras metálicas de losas compuestas. Entonces, si se cumplen estas condiciones, usted no necesita hacer el análisis por desempeño dinámico, aunque no cumpla la frecuencia de los 3 Hz. Esta, en la investigación de maestría que hicimos, determinamos que había muchos puentes que sí cumplían estas limitantes y estas fórmulas, pero cuando hacías un desempeño dinámico, un análisis por desempeño dinámico, no tenías niveles de vibraciones aceptables. Entonces, mi recomendación es tenerle cuidado a estas fórmulas y en caso que usted no pueda cumplir lo de las frecuencias de los límites de frecuencia, utilicen el método del CETRA que vamos a explicar más adelante. ¿Por qué el documento del CETRA para este tipo de análisis? Bueno, primero, porque es una metodología referenciada en el comentario de la AASHTO. Por ende, la CCP14 o cualquier código de país que esté basado en los códigos AASHTO para el diseño de puentes carreteros. Segundo, es una metodología que contempla los requisitos de la AASHTO Pedestrian Bridge para la evaluación del desempeño dinámico de pasarelas peatonales. Y tercero, que no lo evalúa ningún otro código, es que considera el nivel de exigencia. O sea, que la exigencia del código varía en función de la densidad o del tráfico probable de ese puente. Cada puente tendrá un análisis de tráfico y considerando si es un puente que está a la salida de una estación de transporte masivo o es un puente que une una urbanización o una zona desolada, dos poblaciones desoladas, él varía esos requerimientos y es un poco más permisivo en los casos que el puente va a ser poco utilizado. Entonces eso permite tener un diseño más acertado a las necesidades del proyecto. Entonces, eh, la metodología del CETRA es muy sencilla y es lineal. Lo primero hay que determinar el tipo de pasarela. Como ya les mencioné, el tipo de pasarela en función de la densidad. La determinación del nivel de confort requerido por el propietario. Eso significa que el CETRA te da 3 rangos de niveles de confort permitidos y tú puedes, en función de lo que quiera el cliente, ajustarte a eso. Determinación de los rangos de frecuencia natural. Eso significa que uno, después de hacer el análisis dinámico de las estructuras, tenemos que determinar en qué zonas caen las frecuencias principales, verticales, laterales y longitudinales. Y para seguir al siguiente punto, que es la determinación de los casos dinámicos de estudio. En función de los rangos de frecuencia naturales del punto anterior, vamos a determinar qué casos aplican, debido a que si el puente cae en las zonas en los rangos de frecuencia de riesgo de resonancia o no. Y el último paso es la verificación del desempeño, cómo es la respuesta del puente ante a esas cargas y ver si está dentro de los límites de confort que se habían estipulado. En caso de que no estén los límites de confort estipulados o se sobrepase el cumplimiento, se puede hacer una modificación y se vuelve a iterar el diseño. Bueno, en la etapa 1, la determinación de la categoría de la pasarela, vemos que el CETRA define 5 categorías. La categoría 5 no requiere ningún estudio dinámico y se pudiera, porque son pasarelas que están en zonas remotas, así como un parque, o son pasarelas rurales de poco uso, ¿no?
Después tenemos la categoría 4, que son pasarelas poco utilizadas, que pudieran ser como esta pasarela que se encuentra aquí uniendo la carretera, pasando sobre la carretera, lo que en algunos casos puede que pare un autobús escolar o un autobús de transporte, y haya un flujo pequeño de peatones por la pasarela, pero no es una zona densamente poblada. Después está la categoría 3, que son pasarelas de uso estándar. Por ejemplo, esta, que está conectando una zona poblada, pero no está cerca ni de una zona de alto flujo, como una estación de metro o algo, ¿no? Y después estas pasarelas conectadas de áreas densamente pobladas. Y la categoría 1, que es las pasarelas urbanas conectando zonas de alta densidad de peatones. Obviamente, esta categoría es un tema que se puede uno apoyar como estructural de los análisis de, de, de tráfico, los análisis y las proyecciones que se hacen en los estudios de prefactibilidad, donde se determinan la población en la zona y el tráfico, cómo va a ir creciendo el tráfico a través de los años. El CETRA define 4 niveles o rangos de nivel de confort. El rango de nivel de confort máximo, medio, mínimo y no permitido, que corresponden a rango 1, rango 2, rango 3 y rango 4. Ese rango se determina cuando ya se tenga la respuesta dinámica debido a la excitación por los peatones, se verifican estas aceleraciones y este nivel de confort debe ser definido por el propietario con el apoyo del ingeniero estructural. Entonces, este rango va el rango 1 de 0 a 0.5 metros por segundo, el medio de 0.5 a 1 metro por segundo y de 1 metro por segundo a 2.5 metros por segundo. Todo lo que la respuesta es que esté por arriba de 2.5 metros por segundo está fuera de lo permitido. La etapa 3, que es la determinación de la frecuencia natural y la necesidad de analizar los casos dinámicos, es básicamente lo que hacemos en todos los análisis dinámicos, ya sea sísmicos o de excitaciones. Lo primero que necesitamos saber son las frecuencias naturales de nuestra estructura. Y eso se puede hacer por métodos numéricos manuales o por la modelación compleja de análisis en elementos finitos y elementos frames y cualquier otro elemento como puede ser rigid links, elastic links y resortes para cualquier modelación. Entonces, independientemente si el modelo es muy simple o muy complejo, necesitamos saber cuáles son las frecuencias principales de nuestra estructura. Primero, para saber si estamos en los rangos de, de peligro, de resonancia con los peatones, o si estamos fuera de ellos, y en el caso que estemos en zonas con probabilidad de resonancia, ver qué tipos de casos de cargo aplican. Basados en las frecuencias de vibración obtenidas en el paso anterior, vamos a utilizar estas dos gráficas para la determinación de los casos de carga que se deben analizar. Entonces, ya determinadas las frecuencias de vibración vertical, longitudinal y transversal, vamos a ver en estos rangos si nos ocurre, esta es la gráfica de rango vertical y longitudinal, si cae en rango 1, rango 2, rango 3 o rango 4. Y lo mismo para el caso transversal. El rango 4 es una zona que no tiene riesgo por resonancia. Entonces no se analiza el rango 4. Si la estructura está dentro del rango 4, ya no hay que seguir con el análisis dinámico para esa dirección, la dirección que tenga. Si todas las direcciones están en rango 4, pues no hay análisis dinámico. Entonces ya teniendo estos rangos, que lo vemos aquí en las columnas, y en las filas vemos el tipo de estructura, la clasificación de las estructuras, si es clase 1, clase 2 o clase 3, podemos cotejar cuál es el tipo de caso que debemos analizar. Entonces, el caso 1 corresponde a multitudes dispersas o poco densas. El caso 2 son
multitudes bastante densas. Y el caso 3 corresponde a una multitud de complemento para el segundo armónico. Estos se consideran un número equivalente menor a unas frecuencias mayores para evitar un posible efecto del segundo armónico cuando haya el riesgo. Aquí podemos ver que el caso 1, multitudes dispersas y densas, y vemos que están las ecuaciones que habíamos estudiado anteriormente. Este es el amortiguamiento de la estructura en función del tipo de estructura. El número es el número equivalente de personas, ¿no?, que pueden estar al mismo tiempo en la pasarela. Y la D es la densidad, que para el caso 1 puede ser 0.5 o 0.7 dependiendo de la clase de la estructura. Este factor lambda corresponde a un factor de ajuste en función de la frecuencia de la estructura. Vamos a continuar con el ejercicio práctico del día de hoy, del webinar de evaluación del desempeño dinámico en pasarelas ante vibraciones inducidas por peatones. Este ejercicio fue diseñado para que de una manera sencilla podamos entender el paso a paso en el software Midas Civil, y también se pudiera utilizar en el Midas Gem, porque los comandos y el proceso, el flujograma de modelación es muy parecido. Entonces, en ambos softwares se pueden hacer este tipo de análisis, ya sea para pasarelas o para estructuras de otro tipo, como edificaciones donde se necesiten hacer análisis de vibraciones eh, y bueno, este paso a paso vamos a ver la introducción de las fuerzas estáticas, la fuerza de excitación y los casos de análisis tiempo-historia. En fin, esto lo que estamos haciendo es de una manera concreta para los usuarios. Estamos haciendo un análisis dinámico no lineal tiempo-historia basado en unas fuerzas cíclicas con funciones sinusoidales que vienen a representar la excitación de las personas, de los peatones, ¿no? No nos detendremos mucho en hacer el análisis de categoría, los casos de carga, el cálculo de las fuerzas por razones de tiempo, pero sí nos estamos guiando en el documento de los lineamientos del CETRA para este tipo de evaluaciones. El modelo, como ya se los mencioné, es un modelo muy sencillo, es una celosía simplemente apoyada, tiene 30.2 metros, 31.2 metros, ¿no? Y tiene un ancho de 2.5 metros, ¿no? Está con unos apoyos restringidos en las tres direcciones en ambos casos. Sé que este no es un caso muy común, pero para este ejercicio lo vamos a hacer así. Eh, Tenemos los casos de carga estáticos, carga muerta, una carga viva, y el 0.5 representa la densidad de peatonales por metro cuadrado. Entonces tenemos para 0.5 peatones por metro cuadrado, 0.8 peatones por metro cuadrado y un peatón por metro cuadrado. Aquí en la tabla de cargas podemos ver que está cargado para cada uno de los casos, aunque esos casos, como van a ver más adelante, no trabajan simultáneamente. Entonces está cargado de una manera lineal. Otro caso a considerar es que aquí no se está considerando la rigidez del, del tablero, del concreto del tablero. Y es un modelo muy sencillo, es como didáctico, más que un modelo de un proyecto al cual estemos diseñando, ¿no? Primero, bueno, como todo modelo, modelamos la, la geometría, los materiales, las secciones, introdujimos las cargas muertas, las cargas vivas y hacemos un análisis. eh, Aquí tenemos restringido nuestra carga muerta para asignar el peso propio y tenemos las
las cargas de masa, que para la primera corrida queremos que nada más analizar el modelo solo considerando la masa de la carga muerta, o sea, el peso propio. Vamos a hacer esta primera corrida. Es muy importante que cuando estemos haciendo todos los casos de carga seamos consecuentes con la densidad peatonal de cada caso de carga según el CETRA o la norma que estemos utilizando. Pero el primer análisis siempre es sin considerar la carga viva de los peatones. Ese nos va a determinar la frecuencia original, la frecuencia del primer chequeo de la pasarela basados en las tablas del CETRA, ¿no? Entonces, eh, aquí buscamos las tablas de masa, analizamos la masa, el peso propio de la estructura son 6.989 newtons sobre gravedad, las cargas muertas son 28.000 newtons sobre gravedad y la sumatoria nos da 34.990. Ahora vemos el análisis modal. Este es un análisis modal que nada más consideramos la masa en Z. Obviamente cuando estamos haciendo un análisis de este tipo para estructuras reales ya tenemos que analizar las tres direcciones, pero aquí lo que queremos es ver el caso Z, que es el más crítico en este caso, y nos da una frecuencia de 2.38 ciclos por segundo. Entonces, es importante, aquí les voy a mostrar cómo varía eh, eh, la masa y la frecuencia. Es un poco obvio y todos sabemos que la masa altera las frecuencias, pero es importante que veamos cómo nos va esta densidad de peatones, nos va a ir modificando obviamente la masa. La masa de la estructura sigue constante en los cuatro casos, pero la masa, las cargas a masas van aumentando en función de esa carga viva adicional. Entonces, esto es importante porque por lo general nosotros en- eh, estamos acostumbrados a no considerar esta variación, pero en este tipo de análisis es muy delicado. Entonces, veamos cómo esta frecuencia de 238 va bajando a 228 para 0.5 peatones, a 223 para 0.8 peatones y a 2.2 para un peatón por metro cuadrado. Esto, ¿qué es lo que está pasando? Al bajar la frecuencia nos estamos acercando más a las frecuencias críticas o a la frecuencia de resonancia de los peatones. Entonces, esto es importante considerarlo porque nos puede generar que pasemos de un rango a otro o que las fuerzas aumenten y es importante que estemos pendientes de eso. Y por supuesto, ya cuando vayamos a hacer nuestro modelo, eh, seamos consecuentes con la masa que estamos analizando en esa corrida y en ese caso de carga. Para este ejercicio, se me había olvidado comentarles, vamos a analizar solo el caso 1, que es 0.5 peatones por metro cuadrado. Mientras corre, les voy a mostrar el cálculo manual que uno puede realizar sin necesidad de un software. Claro, eso solo aplica en modelos muy sencillos. Vamos a adelantarnos porque de aquí vamos a sacar muchos datos, bueno, por lo menos un dato que es la fuerza nodal que vamos a asignar, las fuerzas dinámicas de tiempo-historia que vamos a asignar, pero también aquí logramos ya determinar cuál es la aceleración y la vamos a comparar con el modelo. Entonces, como ya habíamos hablado, es un puente que tiene 31.2 metros de luz simplemente apoyado, un ancho efectivo de 2.5 metros, entonces tiene una superficie de 78 metros cuadrados y una masa de carga muerta de 34.990 kilos, una densidad de masa o de carga de
1121. Esta fórmula, esta ρS es lineal, convierte la masa total en una carga lineal en kilogramos sobre metro. Esta inercia, que es la inercia de la sección, en este caso es una sección constante, entonces podemos sacar una inercia de la sección, la elasticidad del material, y con esto podemos obtener la fórmula de la frecuencia, ¿no? Hay muchas metodologías antes que se utilizaran los software, había cantidad de tablas y de metodologías manuales de cálculo, y en los libros de dinámica podemos conseguir esta fórmula. Entonces, este nos dice que la frecuencia del- de la pasarela sin carga viva es 2.38. Vamos a devolvernos y vamos a ver que aquí coincide el 2.38. Y después cuando le pongamos el 0.5 peatones, la masa va a seguir a 37.966 y la frecuencia va a ir a 2.28. Entonces aquí podemos ver ya eh, la masa, la densidad peatonal, el número de peatones que va a haber en el puente en ese momento multiplicado por los 70 kilos que se estima en la norma del CETRE. Para ese promedio nos da esta masa. Esta masa se le suma a la de la carga muerta y nos da 37.720, una ligera diferencia con lo del modelo que es más exacto. Y una carga lineal 3, este 3 corresponde al caso 3. Entonces la masa 3 entre la longitud, y aquí volvemos a aplicar la fórmula de la frecuencia y nos dice que baja a 2.289. Y aquí tenemos que tenemos 2.287. O sea, son valores muy ajustados. Entonces, siguiendo con esto, aquí hacemos el análisis de, de los rangos de las frecuencias para que nos dé el factor multiplicador de la fórmula vertical de fuerzas basadas en el CETRA, que las vimos anteriormente en la parte teórica. Y aquí hay un tema muy importante que es el amortiguamiento. El amortiguamiento que se utilice es un término muy sensible en estas fuerzas, ¿no? Y en la respuesta que tiene la estructura. Entonces, bueno, es importante que el amortiguamiento lo utilicemos el CETRA tiene unas recomendaciones, pero si pudiéramos tener hasta un estudio posterior a la construcción para ajustar estos resultados sería bueno. Pero para estructuras metálicas, el 4 por 1000 es un término bastante utilizado. Entonces, con estas ecuaciones tenemos esta fórmula de sinusoidal, que es la que vamos a ingresar, y aquí tenemos esta ecuación ya resuelta, da 9,53 newton sobre metro cuadrado, y aquí tenemos que llevarla, en este caso yo utilicé una fuerza nodal dinámica, entonces contamos 28 nodos y vamos a multiplicar esta fuerza que es por metro cuadrado por el área de la superficie y la vamos a dividir entre los 28 nodos para tener una simplificación de esa fuerza nodal dinámica, que es la manera con que el software MIA Civil te permite asignar esas fuerzas dinámicas. Y con este resultado nos va a dar que la aceleración vertical es 3.14 metros sobre segundo, que según lo que vimos anteriormente sobrepasa el rango aceptable de, de las aceleraciones verticales y de los niveles de confort. Pero ese era un poco el objetivo de este ejercicio. Entonces, volvemos al MIA Civil. Vamos a revisar ahorita nuevamente la frecuencia y nos da 2.287 al 85% de la masa vertical y la masa 37.966, que es muy cercano a la que estábamos observando ahorita en el ejercicio manual, 37.720. Em, bueno, ahora entonces ya habiendo modelado eh,
la pasarela cargado estáticamente y con la masa peatonal adecuada. Recuerden que este no es un tema de capacidad de la estructura, este es un análisis aparte que se le hace para un estado de niveles de confort, es un análisis de servicio más que un análisis de capacidad. Entonces, estas cargas participan en masa y no participan en las combinaciones de diseño de la CCP14 o de la ASHTO, ¿no? Este es un análisis dinámico, aparte de los requisitos de capacidad. Bueno, entonces, ahora ya teniendo esto modelado y evaluado y habiendo calculado las fuerzas dinámicas, vamos a proceder a hacer la modelación de estas fuerzas dinámicas. Entonces, nos metemos aquí en la pestaña de cargas, ¿no? Y marcamos el tipo de caso de carga, la carga dinámica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear unas funciones tiempo-historia. Entonces aquí ya las tengo creadas para ahorrar tiempo de la presentación. Y vamos a crear la primera ecuación, que es una rampa estática. Esta ecuación es una ecuación que, que nos va a permitir que la carga estática, el peso propio y el peso de los peatones no aparezcan de una manera abrupta en el segundo cero, sino que esto se va a ir cargando poco a poco, de manera de que eh, esa, esa instante de carga se alargue y no genere ruido, en el análisis tiempo-historia de las fuerzas dinámicas. Entonces, esta es una función que tenemos que poner normal porque es la normal a la dirección de las fuerzas estáticas que tiene. Y uno comienza la gráfica manualmente en el tiempo 0, 0, en el tiempo 5, 1, que es cuando 5 segundos tú quieres que ya tenga el 100% de la carga, y después en el tiempo 10, que se mantiene constante. Uno puede jugar con esto y pudieras hacer varias funciones de rampas estáticas, una para la carga muerta, una para la carga viva, y después que esa sumatoria de fuerzas y deformaciones, lo vamos a ver más adelante en los casos de carga, tiempo-historia, eh, pueden ser secuenciales, que un caso de carga o sea, que los resultados del caso de carga anterior inicie el siguiente caso de carga. Pero bueno, ya este es el caso de rampa estática. Mm, Voy a cancelar para no perder la corrida. Y vamos aquí al caso 1 porque es el caso 1 con el 0.5 eh, personas por metro cuadrado de la densidad personal. Este ya no es normal, es una fuerza, ¿no? Y como habíamos calculado aquí, que esta fuerza por metro cuadrado, que es 9.53, multiplicado por la superficie de 78 metros cuadrados y dividida entre los 28 nodos a los cuales le vamos a asignar, que son básicamente estos nodos de la esquina, de la celosía, em, nos da una fuerza de 26.55 newtons a una frecuencia de 2.289, pero vamos a utilizar es la frecuencia del software, que es 2.287. Entonces, aquí tenemos esa fuerza, la amplitud de la función sinusoidal o seno-coseno. Aquí tenemos la frecuencia. Le damos aquí para que él parametrice con estos parámetros y le damos OK. En este caso le voy a dar cancelar para no borrar la corrida. Y ahora nos vamos a los casos de carga. Entonces, comenzamos por el caso de carga rampa. Entonces, básicamente es un caso no lineal, modal y transitorio, ¿no? Como la función rampa la pusimos de 10 segundos, entonces aquí ponemos 10 segundos que inicie en un incremento
de 1 a la vez y el incremento, o sea, el, el- el- el paso del incremento es 0,01 segundos, ¿no? Aquí más adelante, aquí no tocamos nada, lo dejamos en orden secuencial, pero como esta es la primera, la primer caso de carga que queremos que el programa analice, no vamos a poner nada. Y el tipo del amortiguamiento, vamos a decir que es un masa y proporcional a la rigidez. Entonces aquí vamos a poner masa proporcional y podemos poner uno o 99%. En este caso pusimos uno y convergió, eso lo podemos ajustar. Y este es la manera, el caso de carga con cual el peso propio de la estructura y todas las cargas muertas que ya le agregamos como cualquier otro tipo de carga muerta se va a incrementar. Eso uno lo puede simplificar como es en este caso o ser un poquito más estricto en eso, pero yo no creo que eso sea la diferencia en el análisis, ¿no? Y aquí vamos a ver el caso de carga no lineal. Este tiene una condición inicial que es el tiempo historia rampa, que es el anterior. Ya lo vamos a ver aquí otra vez. Entonces el caso 1, 0,5, no lineal, modal, transitorio. Entonces nosotros queremos que, el, que dure el análisis 160 segundos. Usted después lo puede ajustar y en función de la capacidad de la computadora y el tipo de análisis y los resultados que vaya viendo más adelante. También incrementos de 1 y el incremento de 0,01 segundos cada vez que incremente. Entonces, ahora aquí sí vamos a poner secuencial, esto que sea subsecuente a un caso de carga. ¿Cuál es el caso de carga? El caso de carga anterior rampa y vamos a decir que se acumulen las fuerzas y que mantenga constante el último paso de la rampa anterior. Entonces, aquí cambia, ya no es más stiffness proportional, sino es modal. Y aquí vamos a poner el amortiguamiento que ya les hablé, ¿no? Aquí te permite hacer varios amortiguamientos por modo o tener un solo amortiguamiento para todos los modos. Y bueno, ya en base a esto ya tenemos los dos casos de carga. Aquí pudiéramos tener el caso 2 de 0,8, el caso 3 de 1 y pudiéramos tener también el caso del segundo armónico, todos esos montados. Lo que hay que tener y ser recordar mucho el tema de que estemos aquí con la masa adecuada, porque si no nos va a variar los periodos y no vamos a hacer el análisis. Entonces, para cada tipo de caso y densidad peatonal tenemos que tener aquí nuestra masa correcta. Entonces, continuando con el, eh, el análisis tiempo-historia, vamos a- asignar los casos estáticas de carga variable. Bueno, aquí ya las tengo asignadas, pero básicamente usted busca aquí el, en este caso es el caso, el caso de carga rampa y la carga sería la carga muerta. Seleccionas aquí los nodos, seleccionas los 28 nodos. No, disculpa, en este caso seleccionas todos los nodos. Entonces, voy a descorrerlo para que quede una mejor visual, no quede nada. Pero aquí vamos entonces a seleccionar toda la estructura y le vamos a poner rampa, carga muerta. La función dinámica, tiempo historia, es rampa estática. Y vamos a darle aquí, vamos a borrarla y la vamos a agregar rampa, carga muerta, rampa estática, factor. Este es importante. Tú puedes decidir cuándo inicia esa carga en esta función, en qué tiempo, ¿no? Pero ahorita vamos a poner que ambos casos son en el tiempo cero. Y aquí queda la función carga muerta, rampa estática, y ya, bueno, lo mismo se hace aquí con, con la carga viva
de esta densidad de peatonales. Tienen que tener cuidado con eso. Se los he repetido porque es muy fácil confundirse y uno pierde el tiempo de un análisis y a veces hace el análisis mal. Te das cuenta al final cuando la gráfica de resonancia no es adecuada, no es lo que esperabas, pero hemos tenido muchos problemas y se presta para confusión, por eso se lo repito tanto. Entonces, ya teniendo el caso de cargas estáticas en tiempo variable, vamos a asignar las cargas dinámicas nodales. Bueno, entonces aquí ya utilizamos el caso 1 y la función, la voy a ver, la función es caso 1 y la dirección es z. Entonces vamos a seleccionar los 28 nodos y los vamos a asignar. Bueno, aquí están hacia arriba, pero al final de cuentas, como es una función seno-coseno, da lo mismo si están hacia arriba o están hacia abajo. Vamos a borrarlos. Vamos a quitar estas cargas nodales que nos están estorbando un poquito. Y vamos a poner aquí, agregar, y vamos a poner -1 si queremos pensar que la carga es hacia abajo, ¿no? La fuerza es hacia abajo. Aquí ya tenemos las cargas nodales. Y ahora vamos a definir las funciones. Estas son las funciones de resultado. O sea, ya cómo vamos a ver el análisis eh, de esos casos de carga. Entonces, aquí en la función gráfica ponemos desplazamiento, velocidad, aceleración. Le vamos a dar aquí modificar. Entonces, voy a arreglar aquí esto que estaba mal escrito, caso 1, y queremos este tipo de análisis, bueno, podemos ver desplazamientos, velocidades, pero este tipo de análisis, ya que nuestro patrón o sea, o nuestros límites y rangos de niveles de confort y los límites permitidos están en aceleraciones, vamos a hacer aceleraciones. Entonces, aquí ponemos aceleraciones. Este es el nodo. Tú puedes poner que esto analice cualquier nodo de la función, que digo, del modelo, pero nosotros escogimos el nodo 36 que corresponde a, que no se ve. Bueno, es un nodo, cambiar aquí el tamaño de la 36. El nodo 36, ahí lo vemos. Es un nodo que está cercano al centro de la viga, de la cercha, por lo cual uno intuitivamente sabe que ahí es donde va a tener las máximas amplitud, las deformaciones, ¿no? O sea, en esta como no hay un nodo central que esté en el medio, pudieras escoger el 36, el 37, el 7 y el octavo y vas a tener los mismos resultados. El punto de referencia, eh, aquí es el suelo, que no tiene ningún... O usted puede escoger otro nodo que pudiera ser esta base donde no hay ninguna deformación. Vamos a dejar aquí el suelo, que es estático. La componente que uno quiere observar es la vertical, que es el análisis que estamos haciendo. Y la función caso de carga, caso 1, que es la que estamos analizando. Y en la función rampa es un poquito distinto. Eh, Aquí tú pudieras ver también la aceleración, aquí la velocidad o la aceleración. Entonces ponemos el desplazamiento. Vamos a ver el desplazamiento en Z para que veamos cómo se deforma esa estructura. Y le ponemos rampa, función rampa, para ser consecuente con los nombres. Ok. Vamos a correr el modelo. O sea, el software como tal no tiene un módulo de análisis de vibraciones en pasarela. Como les dije al principio, lo que estamos haciendo es un análisis tiempo-historia
como pudiera haber sido de un sismo, basados en acelerógrafos y en registros de sismos. Aquí lo que estamos haciendo es excitar la estructura verticalmente o lateralmente o longitudinalmente con una función tiempo-historia sinusoidal constante, ¿no? Que es la manera que la metodología del CETRA y otros documentos han simplificado el problema, como ya los mencioné en la parte teórica. Entonces ahora nos vamos a la pestaña de resultados y aquí están los resultados tiempo-historia. Entonces, uno lo puede sacar por tablas, pero me parece que la manera más amigable es por aquí por eh, las gráficas. Entonces se mete tiempo, historia, gráficas, te aparece esta pestaña, aquí escoge la función. Vamos a escoger primero la función rampa para ver cómo es la deformación que veníamos manejando. Y aquí vemos, déjame aquí cambiar el decimal ponerle tres decimales en la función de formación, en la eje de las Y, para que nos dé una mejor perspectiva. Entonces, esto está en metros, lo que significa que la deformación máxima del peso propio y de los 5.5 peatones es 5.9 centímetros, 6 centímetros, para redondear. Si nosotros nos vamos ya no, saliéndonos de tiempo historia, los resultados normales, vamos a poner deformaciones. Entonces vamos a poner carga muerta en Z. Eso nos da 0, vamos a ponerlos en milímetros, que es un poquito más amigable. 54 milímetros, casi los 55 milímetros por la carga muerta. Y por caso estático nos da 4 milímetros. Vamos a hacer una combinación que sería, y vamos a poner la carga muerta y esta carga sencilla, y ahora vamos a buscar esa combinación. Nos da 59.47 milímetros. Y vemos aquí en la gráfica que estamos en ese mismo valor. Entonces, con esto garantizamos de que el incremento de esa carga sea suave y no hayan aceleraciones, ¿no? Bueno, entonces partiendo de esta deformación inicial y esta masa inicial, ahora vamos a ver cómo se comporta la estructura ante la vibración. Volvemos aquí perdón, a la gráfica, cambiamos la rampa y vamos a poner el caso 1. Vamos a poner los decimales en ambos casos. Bueno, ok. Aquí tenemos la gráfica perfecta de la resonancia. Entonces, esta gráfica eh, lo podemos ver en libros de texto de dinámica. Cuando se encuentra la resonancia, la gráfica de la excitación o de la respuesta tiene una forma de bala. Mira esta forma de bala. Aquí inicia la vibración, va aumentando la amplitud a medida que va pasando el tiempo, hasta que llega a una amplitud máxima, ¿no? Entonces, podemos ver cuál es vamos a ponerlo en metros. Aquí voy a tener que volver a hacer la gráfica porque estaba en milímetros. Entonces la, la unidad de aceleración está en newton milímetros. Y nos descuadra un poquito. Pero aquí podemos ver que la aceleración vertical máxima nos dio una amplitud de 3 metros sobre segundos cuadrados. Que si lo comparamos con este ejercicio, aquí manualmente nos está dando 3.14 metros sobre segundo cuadrado, lo que es un resultado que uno puede estar tranquilo, porque primero uno lo debería hacer un cálculo a mano y después analizar los resultados. Pero aquí vemos que esta es una gráfica perfecta de resonancia. ¿Qué información podemos sacar de aquí? La aceleración máxima.
Y esa es la aceleración máxima que la vamos a comparar con los rangos máximos de los niveles de confort, que la podemos ver aquí en, en el CETRA, que aquí estamos hablando de que 2.5 en adelante es prohibido, no permitido. Entonces ya estamos tranquilos que aquí tenemos esta tabla para poder calificar cuál es ese nivel de confort adecuado que estamos buscando. En este caso, buscamos una estructura que no cumpliera. Entonces, ¿qué más información podemos sacar de esta gráfica? Si le damos botón derecho, podemos cambiar si vemos en el dominio del tiempo o vemos en el dominio de la frecuencia. Entonces, vamos a ver pasar del dominio del tiempo, que está graficado aquí, y vamos a ver en el dominio de la frecuencia. ¿Y qué vamos a ver aquí? La amplitud máxima te da 82.68 y la frecuencia 2.28271. Esta fue la frecuencia de respuesta. Tiene un poquito de desfase con respecto a la excitación, pero, pero está coincidiendo, ¿no? Entonces aquí ya vemos que eh, podemos ver que el, la resonancia produce una excitación con una amplitud 82 veces más que la amplitud normal de vibración, ¿no? Esto nos sirve para determinar si tenemos algún desfase en, en la carga de excitación o con respecto a la frecuencia natural. Eh, Aprovechando que estamos viendo aquí este ejercicio, yo voy a modificar levemente la función de excitación. Vamos a modificarla aquí. Vamos a ponerle una frecuencia, vamos a subirle punto 38, de punto 28.7 vamos a subirlo al punto 28. Y vamos a ver cómo cambia esa gráfica y cuál es la respuesta. Eh, Hay un tema que el CETRA y estos documentos te dicen. O sea, si bien vimos que la frecuencia del peatón es 1.8 ciclos por segundo, en el caso del vertical, ¿por qué estamos excitando a la misma frecuencia de la estructura? Esa es una pregunta que se pueden estar eh, pensando. Entonces, es como una manera conservadora de hacer este análisis. O sea, si bien sabemos que es muy poco probable que una multitud tenga una frecuencia de 2.287, eh, queremos ser conservadores y queremos ver qué pasa cuando, en el caso que exista la resonancia perfecta, donde la frecuencia de excitación y la frecuencia natural de la estructura coinciden con esa fuerza. Y en muchos casos, aunque pase eso, la estructura sigue cumpliendo. Pero se podrán preguntar, bueno, pero ¿qué pasa si nosotros ponemos la frecuencia normal del peatón? Si eso no va a ocurrir. Bueno, tenemos el riesgo que en algún caso, tal vez una multitud caminando rápido o apurada o un maratón, o sea, una carrera, nos genere resultados no deseados, ¿no? Volvamos aquí a la gráfica, vamos a volver a generar esta gráfica. Ya vemos que con solo moverle una décima de, de, de la frecuencia, ya vemos que ya la estructura no entra en resonancia. Tienes tienes una respuesta, pero casi la amplitud es muy poquita. De 80, vamos a ponernos en el rango de la frecuencia, de 80 bajó a 8. Para concluir con este webinar, ya lo que les quiero dar en este mensaje es que hay una metodología
bien definida que tenemos como herramienta, que es el CETRA. Si se leen ese documento, es muy didáctico, es muy fácil de entender y está muy organizado. Entonces, los invito a que se estudien ese documento, eh, y bueno, lo aplican si lo consideran para sus proyectos. Y además que tenemos la herramienta del MIA Civil que de una manera muy sencilla, muy rápida, podemos hacer un análisis tiempo-historia para la evaluación del desempeño dinámico en pasarelas ante vibraciones inducidas por peatones. Entonces, tenemos el conocimiento, tenemos las herramientas, lo que hay es que aplicarlos en nuestro proyecto siempre y cuando lo meriten, siempre y cuando tengamos frecuencias cercanas a las frecuencias en riesgo de excitación. Y bueno, ya veremos en cada uno de sus proyectos. Bueno, mi nombre es José Antonio Guerrero Lobo y espero que les haya sido de utilidad esta presentación. Muchas gracias.